Darwin tiene su versión de la teoría de la evolución por medio de selección natural, pero después ocurren una serie de interpretaciones, de reinterpretaciones, de adiciones a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, tal y como se enseña hoy en las escuelas, es muy diferente de lo que nosotros leemos en el libro del origen de las especies, porque se han ido añadiendo conceptos importantes desde otras disciplinas. Y aunque tenemos muchas disciplinas que han participado en la elaboración de esta nueva versión de la teoría de la evolución, lo que llamaríamos el neodarwinismo, hay una que hace una contribución especial, y es la genética. Así que el título de la ponencia es en realidad la evolución después de Darwin, pero nos vamos a concentrar en la revolución de la genética. Algunas de las disciplinas que se incorporan a la teoría de la evolución son, por ejemplo, la anatomía comparada. El darse cuenta de que, por ejemplo, el esqueleto de la extremidad anterior de todos los mamíferos tiene los mismos huesos. En realidad, los huesos son los mismos en una mano, en una pata, en una aleta de una ballena o en el ala de un murciélago, pero simplemente tienen distintas proporciones, están más o menos alargados. Esto se utiliza como un argumento para decir que todos estos organismos tienen un ancestro común, que tenía esos huesos y que después esos huesos han ido adaptándose a distintas funciones y que hoy pues, lo que hace una ballena con su aleta es muy diferente de lo que hace un gato o de lo que puede hacer un murciélago, pero en realidad el origen de todos es común. Otra disciplina que también se incorpora a la teoría de la evolución, aunque Darwin ya la usa, es la paleontología, pero los descubrimientos posteriores añaden argumentos a favor de la teoría de la evolución, como por ejemplo se encuentran algunas series de organismos que parecen mostrar una variación gradual, y un caso muy conocido, muy famoso, es el de los caballos. Cómo iban cambiando los esqueletos fósiles de los caballos a medida que ascendemos en la columna geológica. Sin embargo, esta contribución más importante de la que yo os quiero hablar, que es la de la genética, es importante sobre todo porque va a contestar a una pregunta fundamental de la teoría de Darwin y que tiene que ver con justo donde nos hemos parado antes, con el continuará. ¿Os acordáis que hemos dicho la selección natural no tiene la capacidad de crear diversidad? En realidad lo que hace es reducir la diversidad. Entonces, ¿de dónde procede la variación sobre la que actúa la selección natural? Hemos dicho, la selección natural selecciona entre lo que ya hay. Pero ¿por qué hay varias cosas? ¿Por qué los organismos no son todos iguales? Darwin esto en su época no lo tiene claro, no lo sabe, le faltan datos. Y él utiliza algunos conceptos procedentes de una teoría de la época que se llamaba la pangénesis y que decía que cada parte del cuerpo envía información a las células sexuales cuando se están fabricando los óvulos y los espermatozoides. De cada parte del cuerpo llega esas características. Y entonces cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, todo eso se une y puede dar lugar a características nuevas porque hay una especie de mezcla ahí extraña. Entonces, la variación procede un poco de eso. Sin embargo, esto se desestimó totalmente posteriormente. Y lo curioso del caso es que hoy todos sabemos de dónde surge la variación. Y lo curioso es que Darwin lo podía haber sabido también, porque la genética empieza en la misma época que Darwin escribe su libro. El padre de la genética, lo mencionó ayer Heidi, es Gregor Mendel. Y él está haciendo sus experimentos con las plantas de guisante y llega a publicar durante sus conclusiones en la misma época que Darwin está escribiendo su libro. Entre 1856 y 1863 es cuando él está haciendo sus experimentos y el problema es que él publica en alemán. Y el resto de los científicos en ese momento están en Inglaterra, muchos de ellos se publica en inglés, y entonces no les llega esa información hasta mucho más tarde. Los descubrimientos de Mendel, que son el origen de la genética, él descubrió que no existía esa mezcla
extraña de la pangénesis, sino que realmente la información genética se pasaba en paquetes separados de una generación a otra, que a lo mejor en una generación no se expresaba, pero en la siguiente se volvía a expresar. Y todo eso ya se sabe en esa época, gracias a los guisantes de Mendel. Es el principio de lo que conocemos como genética, concretamente lo que es la genética mendeliana, pero Darwin no llega a saber esa información y realmente cuando se populariza es ya en el siglo XX. Hoy todos sabemos mucho más de lo que sabía Darwin y mucho más de lo que sabía Mendel. Y es que esa información en paquetitos que se pasa a la siguiente generación está codificada en una molécula especial que se encuentra en el núcleo de nuestras células y que llamamos ADN. Una molécula en forma de espiral en la que podemos decir que se encuentran las instrucciones para fabricar un organismo. Sería algo así como un plano detallado de todas las partes, de todos los componentes de un organismo. Eso estaría en el ADN. Algo importante sobre el ADN es que esas informaciones están codificadas. No es un plano como este gráfico con dibujitos, sino que esa información está codificada en un lenguaje similar al código binario que usan los ordenadores. Todos nosotros sabemos que todo lo que hay aquí dentro de mi ordenador, todas las imágenes, los vídeos, la música, los textos, todo en realidad es una secuencia de unos y ceros. Simplemente con 2 símbolos podemos guardar muchísima información, pero lo importante es que esos unos y ceros estén en el orden apropiado. Ocurre exactamente lo mismo con el ADN, solo que en este caso, en lugar de tener solamente 2 símbolos, tenemos 4 símbolos, que son los 4 tipos de moléculas que forman parte del ADN. Normalmente lo representamos con 4 letras, que son las iniciales de esas moléculas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina, que son las que tienen codificada toda esa información en el interior de nuestro cuerpo, en el interior de nuestras células. Y aquí es donde aparece un concepto fundamental para lo que es la teoría de la evolución como se entiende en la actualidad, que es el concepto de mutación. Si las instrucciones están codificadas con esas letras y hace falta el orden preciso de las letras es lo que está codificando la información, si hay algún cambio, si ocurre algún cambio en alguna de esas letras, va a cambiar la información y por lo tanto el resultado, cuando se use esa información para fabricar algo, va a ser distinto de lo que estaba planificado en un principio. Entonces, eso sabemos que ocurre. El ADN se tiene que copiar cada vez que la célula se va a dividir, su ADN se copia para pasar una copia a cada una de las células hijas. En ese proceso de copia pueden ocurrir errores. Ocurren muy poquitos errores, porque es un proceso que está muy optimizado, pero a veces ocurren cambios en esas letras. Pueden ser cambios puntuales en una sola de las letras, por ejemplo, ahí tenéis una G que en la copia pues, se sustituye por una A. Pueden ser fragmentos más largos, que por ejemplo, igual que cuando estamos copiando un texto y a veces nos equivocamos y ponemos la misma palabra 2 veces, bueno, pues puede ocurrir una duplicación de un segmento del ADN. O puede ocurrir lo contrario, puede que nos saltemos una letra al copiar, pues aquí a veces desaparece un fragmento durante la copia. Y todo eso, como ahí está codificada la información para fabricar un organismo, va a provocar cambios en las instrucciones y cambios en el producto de esas instrucciones. Eso es el concepto de mutación. Entonces, si añadimos el concepto de mutación al concepto de selección natural, tenemos de manera muy simple, muy básica, súper simplificada, lo que sería la teoría de la evolución después de Darwin, lo que sería el neodarwinismo, aunque tiene muchísimo más que lo que os estoy diciendo, es algo muy simplificado. En realidad, los 2 conceptos fundamentales serían esos 2. Ahora ya sabemos qué es lo que produce las variaciones. Cuando ocurren esos cambios, que es muy importante que recordemos que son al azar, son errores de copia, no están planificados, sino que simplemente es una equivocación, eso va a provocar un cambio. Y entonces la selección natural puede actuar sobre esos cambios. Ahora tendremos 2 tipos de organismos, el original y el mutado, y la selección natural entonces decide quién de los 2 es el que se queda.
En realidad, el que se queda es porque es mejor que el otro, en unas determinadas circunstancias se reproduce más. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, pues juntando estos dos conceptos es cuando se llega a esta idea de la evolución que veíamos en el vídeo de los Simpson. Y es que los organismos han ido cambiando progresivamente, muy lentamente, por pequeños cambios en su ADN producidos por mutaciones. Y nos encontramos con gráficos como este, esto procede de un libro de texto, que nos dice que de un organismo como el de un reptil, como un lagarto, en algún momento pudo ocurrir una mutación que produjera un cambio en ese organismo y hiciera que tuviera una característica que antes no tenía, las plumas. Y entonces, claro, las plumas eran beneficiosas por cualquier razón y eso se queda. Habrían muchas otras mutaciones que no serían beneficiosas, que serían perjudiciales y que sencillamente la selección natural las eliminaría. Pero si tenemos la suerte de que hay una beneficiosa, esa se queda. Y así progresivamente ese organismo habría ido cambiando, añadiéndole esas mutaciones beneficiosas hasta llegar a convertirse en algo completamente diferente, como sería un pájaro. Bueno, vamos a intentar analizar esta idea desde un punto de vista lógico. ¿Vale? Vamos a analizarla desde un punto de vista lógico, el punto de vista del sentido común. Hemos dicho que el ADN es como un plano, así que imaginad que queréis construir la casa de vuestros sueños y lo tenéis todo planificado al más mínimo detalle. Pero el arquitecto decide que quiere ponerle un poco de emoción a la construcción de la casa y empieza a hacer cambios al azar en el plano. Y entonces pues cambia algún número, en un sitio donde había un 2, ahora de pronto le pone un 4, y ese a lo mejor puede ser el tamaño de una puerta o puede ser el grosor de un ladrillo. Entonces empezamos a hacer cambios al azar en el plano de la casa. Y después ese plano se utiliza para construir la casa. ¿Qué creemos que pasará? ¿Vamos a mejorar la casa añadiéndole cambios al azar al plano de la casa? Lo más probable es que no. Incluso si hacemos muchos cambios o si algunos de esos cambios son muy graves, es posible que esa casa se caiga. Exactamente lo mismo ocurre con la inmensa mayoría de las mutaciones en los organismos. Si pensamos en las mutaciones en el genoma humano, no producen lo que nos cuenta Hollywood. Las mutaciones no crean humanos con poderes, sino que en realidad las mutaciones muchas veces son causa de mucho sufrimiento. Hay algunas que son letales, que simplemente cuando tenemos un embrión que se está gestando y tiene mutaciones y simplemente no puede sobrevivir y muere. Las que no son letales muchas veces implican problemas metabólicos, deformaciones, todo tipo de problemas de salud. Hay algunas que no son muy graves, que se puede vivir con ellas. Una de ellas que seguramente conocéis es el albinismo, que es la incapacidad de fabricar el pigmento de la piel que le da el color a la piel y al pelo. Entonces, las personas que tienen albinismo tienen el pelo blanco, normalmente los ojos rojos, porque no tienen el color de los ojos tampoco, puede haber diferentes grados, y pueden vivir con eso, pero normalmente tienen problemas, tienen más riesgo de cáncer de piel, tienen problemas de la vista, no suele ser bueno. El neodarwinismo es consciente de esto. Nadie dice en el mundo científico de que todas las mutaciones vayan a ser beneficiosas, ni siquiera que muchas vayan a ser beneficiosas. Lo que se dice es que muy de vez en cuando, y como tenemos muchos millones de años de margen de tiempo, surge alguna mutación beneficiosa y esa es la que se queda en la población. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser analizar esto ya no desde el punto de vista del sentido común, sino del punto de vista científico, que es lo que implica una mutación a nivel biológico. Y para eso tenemos que repasar un concepto, ¿vale? Muy rápido, y es qué son las proteínas. ¿Quién me dice qué son las proteínas? Así rápidamente, ¿qué es una proteína? ¿Cómo? Ácido amino, muy bien. Aminoácidos, muy bien. Más cosas. Una cadena de aminoácidos conforma una proteína que luego tiene, esta es la estructura primaria, luego sucede una serie de plegas y actúa como una herramienta, o bien para construir una reconstrucción.
Muy bien, con lo que acaba de decir Esther me podía saltar las próximas 10 diapositivas, así que las voy a pasar muy rápido. Muy bien. Mirad, las proteínas son moléculas muy importantes en el cuerpo porque tienen muchísimas funciones. Hay algunas que son estructurales, que forman cosas, partes de nuestro organismo, pero tienen otras muchas funciones, como pueden ser funciones de transporte, como el caso de la hemoglobina, funciones de mensajería, envían mensajes a diferentes partes del cuerpo, como pueden ser las hormonas. Tenemos algunas proteínas que controlan el acceso a las células, están en la membrana celular y son como unos túneles que dejan pasar ciertas cosas y otras no. Tenemos proteínas que son de defensa. Los anticuerpos son proteínas y nos defienden de ataques externos. Y luego tenemos los enzimas. Los enzimas son proteínas que se encargan de regular las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Es decir, las proteínas tienen muchísimas funciones, son súper importantes en la célula, pero todas tienen la misma estructura básica, lo cual es muy interesante. Con la misma estructura poder hacer muchas cosas diferentes. Y esa estructura básica es la que estábamos comentando, es una cadena de unas moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos, que en principio es una cadena, pero que luego se pliega en una conformación específica. Además, ese plegarse en una conformación específica lo hace de una forma automática, como veremos ahora. Y esto es muy importante. La forma final que adquiere la proteína es importante para su función. Si la proteína tiene una forma distinta, no va a funcionar como tendría que funcionar. Vamos a ver un ejemplo con esto, con un pequeño vídeo, un clip de uno de los documentales que os decía ayer Tim, uno que se llama Origen, de Ilustramedia, que es muy interesante. Y esto es un pequeño clip de ese vídeo que nos habla de la estructura de las proteínas partiendo de la hemoglobina. La hemoglobina tiene una forma así redondeadita, pero en realidad es una cadena de aminoácidos que son unas moléculas pequeñitas. Hay muchas, pero hay 20 que son los más importantes y que tienen diferentes estructuras químicas y diferentes características químicas. Algunos son positivos, algunos son negativos, algunos son hidrofóbicos, no les gusta el agua, a otros sí les gusta el agua. Entonces, cuando se forma una proteína, todos esos aminoácidos se unen en una cadena muy larga que puede llegar a tener cientos de aminoácidos y empiezan a interactuar entre ellos. Los positivos buscan a uno negativo para unirse con él, los hidrofóbicos se juntan en el centro de la proteína para no tocar el agua que está alrededor, y así espontáneamente la proteína se pliega en su forma específica y después se pone a funcionar. Los aminoácidos, el orden de los aminoácidos de la proteína determina su forma y la forma determina la función. Por lo tanto, para una célula es muy importante controlar la producción de proteínas. Tiene que fabricar muchísimas, tiene que fabricar miles, millones de proteínas y para hacerlo necesita tener un sistema muy sofisticado. Y ese sistema muy sofisticado es esto que veis aquí en la pantalla, son estos orgánulos que se llaman ribosomas. Lo que están haciendo, esas bolitas que veis ahí, esas estructuras que veis ahí, es fabricar proteínas, que es el hilito que está saliendo por la parte de arriba. ¿Vale? ¿Quién sabe lo que es esto? Una célula, muy bien, es una célula eucariota, ahí tenemos el núcleo, ahí tenemos las mitocondrias. Bueno, los ribosomas a este tamaño, esto es una fotografía de microscopio electrónico, pero los ribosomas a este tamaño no se ven, porque son muy chiquititos. Si en lugar de tener una fotografía tenemos una ilustración, los ribosomas serían todas esas bolitas súper chiquititas que veis ahí por toda la célula. Vamos a ampliar una. Está formado por dos subunidades, una grande y una pequeña, y si lo vemos en funcionamiento, lo que está por la parte de arriba, ese collar de perlas que vemos en la parte de arriba, es la proteína que está fabricando, y por la parte de abajo, esa cinta que está pasando por debajo, ¿qué es? Muy bien. Esas son las instrucciones que le dicen al ribosoma qué proteína tiene que fabricar. ¿Y esas instrucciones de dónde vienen? Vienen del núcleo. Esas instrucciones vienen del ADN que está en el núcleo y que tiene codificadas todas las proteínas que hay en el organismo, en diferentes lugares del ADN. Entonces, cuando hace falta una proteína determinada, cuando hace falta hemoglobina, la sección que tiene la información para la hemoglobina, que a lo mejor que exactamente es esta, ¿vale? Esta es para una de las subunidades de la hemoglobina, son toda una serie de letritas, esa sección se copia
ese trocito solamente y se envía al citoplasma, a los ribosomas, para que puedan fabricar la hemoglobina. No se copia el ADN entero, solo se copia uno de los lados. Y a esa molécula, que es una copia de solo uno de los lados, es lo que llamamos ARN. Tiene la misma información, pero solamente tiene una cadena en lugar de la cadena en espiral que conocemos. Entonces, ¿cómo le dice esa secuencia de letras A's, T's, C's? Bueno, en este caso, si es el ARN, no tiene T's, tiene U's, pero bueno, da igual. Esa serie de letras, de 4 letras, ¿cómo le dice al ribosoma qué aminoácido tiene que poner? Pues porque, tal y como os he dicho antes, existe una codificación similar al código Morse, en el que cada grupo de 3 letras significa un aminoácido. Este es el código genético. Esta es una de las maneras de presentar el código genético. Si empezáis desde el centro hacia afuera a leer, por ejemplo, imaginaros que yo os digo A, C, G. Pues empezamos desde el centro, vamos de la A a la C y después a la G, y ahí tengo el nombre del aminoácido que representa, que en este caso sería la treonina. Bueno, pues eso es exactamente lo que hace el ribosoma. El ribosoma va a ir cogiendo las letras de 3 en 3 y va a ir poniendo el aminoácido que esta tablita le dice que tiene que poner. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio a ver si lo hemos entendido. Ahí tenemos la secuencia que os he enseñado antes de una sección de la hemoglobina. Y aquí tenemos el código, así que vamos a empezar a descifrarla. Lo primero que tenemos que hacer es separar de 3 en 3 las letras. ¿Vale? Venga, ATG, ¿qué sería? ¿Cómo? Metionina, muy bien. ¿Vale? La siguiente, GTG. Valina, muy bien. La siguiente, CAT. Muy bien. Histidina, ¿cómo van los biólogos? Van ahí a toda pastilla. La siguiente, CTG. Leucina. Y la siguiente, buscamos bien, ACT. ACT. Vale, pues sí, y la tengo yo mal. O es isoleucina. Yo la tengo como isoleucina, pero no estoy segura si la he buscado mal. AC. Sí, está mal, perdonad. Sí. Sí, he hecho una mutación. Muy bien. Pues fijaros, si hubiéramos puesto una isoleucina tendríamos un problema. Vale, mirad. Habéis visto lo que nos ha costado a nosotros descifrar 5 aminoácidos, ¿vale? Un ratito, y encima yo me he equivocado. Bueno, pues esto es lo que le cuesta al ribosoma hacer ese trabajo. Estamos en el ADN, se abre el ADN con ayuda de una enzima, de una proteína que lo abre. Tenemos otro que lo copia, que copia la sección. La sección esa que está copiada, ese ARN, se envía al ribosoma. En este momento se está montando el ribosoma, se juntan las dos partes, empieza a leer, empieza a fabricar la proteína y ya está, hecha. A un aminoácido le cuesta a un ribosoma le cuesta entre 1 y 3 segundos fabricar una proteína de 20 aminoácidos. ¿Vale? La velocidad es tremenda, pero no os sintáis mal, no es que seáis más tontos que los ribosomas, es que los ribosomas están muy bien hechos. El diseñador de los ribosomas es más listo que nosotros. Entonces lo que ha hecho ha sido automatizar el proceso. El ribosoma no se tiene que ir a buscar por ahí los aminoácidos porque se los traen. Resulta que hay otras maquinitas, los ARNs de transferencia, que es todo eso rojo que veis ahí, que está viniendo al ribosoma y está colocando cada aminoácido en su sitio directamente, leyendo el ARN mensajero, que es el que venía con las instrucciones, y se va acoplando y va liberando los aminoácidos correspondientes, porque cada ARN de transferencia transporta un solo aminoácido, siempre lleva el mismo. Y encaja con una llave, como una llave en una cerradura, con las 3 letras del ARN mensajero que se corresponden con ese aminoácido. Entonces es muy rápido, simplemente vengo, si encajo, suelto mi aminoácido, si no me voy. Y así es como el proceso puede ser tan sumamente rápido. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mutación? Volvemos a la misma secuencia de antes. Esta es la secuencia de una de las subunidades de la hemoglobina.
un solo cambio entre los 444 letras, 444 bases que tenéis aquí, ese cambio de una A a una T, que va a producir un cambio en un aminoácido, en un solo aminoácido de la proteína, provoca una enfermedad grave humana que se llama la anemia falciforme. ¿Habéis oído hablar de ella? Es una enfermedad en la que los glóbulos rojos, en lugar de ser redonditos y bonitos, son alargados, tienen forma de hoz. Y entonces la persona tiene problemas, porque no puede transportar bien el oxígeno, porque se le quedan encajados en los vasos sanguíneos esos glóbulos rojos con forma rara, y entonces se rompen, tiene hemorragias, tiene dolores. Es una enfermedad grave. Por un cambio en una sola letra, una mutación en una sola letra, un solo aminoácido, provoca eso. Muy bien. Entonces, las mutaciones lo que hacen normalmente es eso, es romper cosas, hacer que las cosas no funcionen, que funcionen mal o que dejen de funcionar por completo. En este caso, la hemoglobina sigue funcionando más o menos en esos glóbulos rojos que están un poco estropeados. Hay veces que simplemente la proteína no se fabrica. En el caso del albinismo, simplemente la proteína no está. ¿Podéis pensar en alguna situación en la que sea beneficioso no tener melanina? No penséis en personas, pensemos en animales blancos. ¿Puede haber algún beneficio en eso? ¿En qué situación? Cuando vives en un sitio blanco. O sea, no tener color en el pelaje podría ser beneficioso. Bueno, pues este es uno de los ejemplos clásicos en los que una mutación teóricamente perjudicial, que es perder una proteína, podría ayudar a un animal en un momento determinado. Es el ejemplo clásico de una población de conejos marrones en una pradera, uno de ellos tiene una mutación y sus hijos son blancos porque no pueden fabricar la melanina. Bueno, normalmente vendrá el zorro, lo verá desde lejos y se lo comerá. Pero ¿y si la mutación coincide con un cambio en el clima en el que todo es blanco? Ahora el conejo blanco tiene ventaja, entonces será el que más se reproducirá y la población entera acabará siendo blanca. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues hay una explicación similar para la anemia falciforme. Resulta que la anemia falciforme, en unas circunstancias muy determinadas, se puede considerar, entre comillas, una mutación beneficiosa. Y es que hay otra enfermedad que es más grave que la anemia falciforme y que es la malaria. La malaria es una enfermedad en la que tú tienes un parásito, no es genética, es un parásito que transmiten los mosquitos y que ataca a los glóbulos rojos y los destruye. Y te puedes morir. Existen tratamientos para que no te mueras, pero es bastante grave. Sin tratamiento te mueres. Bueno, pues resulta que los glóbulos rojos falciformes no son atacados por los parásitos. El parásito no puede destruir el glóbulo rojo con forma rara. Entonces, en lugares donde hay mucha malaria, en lugares de África donde hay mucha malaria, gran parte de la población tiene anemia falciforme porque son inmunes a la malaria. Entonces, incluso las mutaciones que son perjudiciales claramente, en algún momento pueden tener un beneficio, pero ahora recordad lo que yo os decía en la primera charla. No está mejorando la calidad de la población. Una persona con anemia falciforme no tiene más calidad que una persona que no la tenga. Pero en determinadas circunstancias, porque hay algo que está roto, pero en determinadas circunstancias eso puede permitirte sobrevivir. ¿Sí? Venga, el último ejemplo. Estos son unos peces ciegos que viven en México. Hay dos poblaciones en realidad. Hay peces que tienen ojos bien desarrollados, que viven en aguas superficiales, y luego hay unos peces ciegos que no desarrollan bien los ojos, el ojo no se llega a desarrollar correctamente, que es el mismo pez, el mismo tipo de pez, pero vive en cuevas subterráneas totalmente a oscuras. No hay luz en esas cuevas. Entonces, la historia de cómo se llegaron a formar, cómo se produce esa variación y llegan a aparecer esos peces, no es solamente por selección natural, sería por mutación más selección natural. Resulta que esos peces, en algún momento, una población de esos peces acabó viviendo en una cueva. Y uno de ellos sufre una mutación aleatoria, simplemente por casualidad, se estropean la información para fabricar los ojos y ya no fabrican los ojos. En cualquier otra circunstancia eso sería perjudicial, porque no ves, seguramente te acabarías muriendo antes que los demás. Pero en esa cueva nadie puede ver nada porque no hay luz.
En ese caso se considera un cambio beneficioso porque los ojos son órganos muy costosos, que el organismo tiene que invertir mucha energía en mantenerlos funcionando. Y este pez no tiene que gastar energía en fabricar ojos y la puede gastar en otras cosas como reproducirse. Entonces, ese pez tendría más éxito en esas circunstancias determinadas y acabaría formándose una población de peces ciegos en el interior de la cueva. ¿Son de más calidad que antes? No, evidentemente, han perdido capacidades. Pero en esas circunstancias, pues no pasa nada. Al revés, puedes tener más hijos. ¿Sí? Bueno, entonces, estos ejemplos se utilizan para decir si sumamos ejemplos, si acumulamos mutaciones beneficiosas a lo largo de muchos millones de años, podemos llegar a algo como esto. En realidad, supongo que lo veis claramente, hay una diferencia abismal entre las mutaciones que hemos visto y esto. Y es que todas las mutaciones anteriores, aunque sean beneficiosas, están rompiendo cosas, están estropeando cosas, estamos perdiendo información. Para fabricar un pájaro lo que hay que hacer es añadir información. Hay cientos de genes implicados en la fabricación de las plumas. Y toda esa información habría que añadirla por casualidad, por mutación. Estamos hablando de miles de letras en el orden adecuado para esa primera mutación beneficiosa casual que produjo la primera pluma. Y si a eso le añadimos el sistema circulatorio especial, el sistema respiratorio especial de las aves, la musculatura especial del vuelo, un cerebro especial, todo eso no es posible fabricarlo con mutaciones. Creerse esta historia es equivalente a creerse algo como esto, y con esto termino. Había una vez una fábrica de coches automatizada en la que un ordenador central enviaba información a una serie de máquinas que de manera coordinada iban fabricando coches. Ponían las piezas en su sitio y teníamos un coche. Pero un día, un virus se metió en el ordenador central de la fábrica y empezó a cambiar al azar unos y ceros. El ordenador tenía un antivirus, pero era un antivirus muy simple. Leía el código y cuando encontraba algo que no tuviera sentido, lo eliminaba. Pero no podía hacer nada más que eso. Bueno, pues al cabo de un tiempo, volvemos a la fábrica y nos encontramos que ahora la fábrica está fabricando aviones. Y que esos aviones funcionan y vuelan. Esa es la misma historia que decir que el sistema mutación y selección natural puede producir un ave a partir de un reptil. Si nadie se creería esto, nadie en su sano juicio se creería esta historia como real, ¿por qué hay mucha gente que se sigue creyendo la otra? Si sabemos que los pájaros son mucho más complejos que los aviones. Bueno, si esto os ha parecido muy complicado, toda la parte genética, esperaros que luego viene Heidi. He cumplido mi objetivo porque mi idea es que veáis lo sofisticado y lo complicado que es el sistema. Y yo os he contado lo más simple posible, lo más superficial. Luego veremos cómo esto va aumentando. Así que continuará.